那起的上头的念在贝呀。Shalom amigos del canal Israel en el Camino. Más una vez les damos las bienvenidas a nuestro canal y hoy queremos conversar con ustedes sobre Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que no es instrucción del Eterno, de Adonai, pero por la tradición y como Yeshua también la celebró, entonces estamos realmente felices por celebrar lo que significa el milagro de Hanukkah. Y esto lo oiremos de nuestros tres compañeros que están junto conmigo en este proyecto. Yo soy Sami Stashover. Tenemos la alegría de compartir este video con Manolo Moyán desde España, Fabián Rottenberg desde Argentina y Benjamín Server desde Israel. Ellos nos contarán las diferentes maneras, de diferentes formas, cómo es que entendemos hoy, en nuestros días, la celebración de Hanukkah. No es solamente prender las velas en la Hanukkah, pero tenemos mucho más cosas para compartir con ustedes. Acompáñenos en más una vez esta oportunidad. Que sea un tiempo de buen aprendizado y que todos salgamos de esta conversación más instruidos sobre la alegría de servir al Eterno, el Señor de los milagros. Pero estamos muy contentos de poder estar juntos en un programa más y estamos a las puertas, estamos en el mes de noviembre y estamos a las puertas de la fiesta bien hermosa del Hanukkah dentro de lo que es el pueblo judío. Sin duda que habrá muchos gentiles, muchas personas dentro del mundo gentil que no tienen ni idea de qué es esta fiesta. Yo recuerdo cuando estábamos en Uruguay, recuerdo que la comunidad judía celebraba el Hanukkah, allí es buen tiempo, ya es prácticamente tiempo de veraniego, y solían hacerse al aire libre. Y yo recuerdo que el grupo judío pues celebraba la fiesta, pero el gentil pasaba de largo y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo en aquel lugar. Pero hoy vamos a tener la oportunidad. Vamos a estar preguntando al hermano Benjamín, hermano Fabián, acerca de esta fiesta. Primeramente os saludo, por supuesto. Benjamín, ¿cómo estás? Shalom, Shalom, hola, shalom. muy bien. Me alegro mucho, Benjamín. Y hermano Fabián, ¿cómo estamos por ahí, por Argentina? Muy, muy bien, gracias a Dios. Shalom, shalom. Una alegría verles y sobre todo compartir este tiempo hablando de nuestro soberano todopoderoso, Adonai. Amén, amén. Por supuesto, a través de la fiesta y más allá de lo que signifique o lo que nos vais a contar y compartir, pues está nuestro bendito Salvador, nuestro Yeshua, nuestro bendito Dios, ¿verdad? Pues sin más, empezamos, hermano Benjamín. Por favor, rápidamente, bueno, la manera como tú puedas explicarnos qué es la fiesta de Hanukkah. ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? Entonces, un poco antes de Yeshua, antes de 2000 años, como 165 más o menos, 165 años antes de la era común, antes de Yeshua, los judíos en Jerusalén estaban con el templo, el segundo templo, que se fue construido después del exilio de Babilonia, que los judíos volvieron de Babilonia para Jerusalén con Nehemías. Entonces hicieron la reconstrucción la construcción del segundo templo de Salomón. Estaban ahí, pero tenían los griegos, los asirios,
Ellos estaban dominando Jerusalén. Es un imperio. Ellos querían en este momento no solamente destruir, pero impurificar con su paganismo el templo. Ellos sabían que el templo era muy importante para el pueblo judío y también los no judíos que tenían también un patio para no judíos en templo. Esto, miramos la importancia también para los no judíos que tienen también una participación en templo con las cosas de Dios, también aquellos que buscan el Dios de Israel. Entonces, ellos querían hacer algo para hacer algo que una impurificación con el templo, porque sabían que era muy importante el templo con la búsqueda de Dios, la Shejinah, la presencia divina estaba ahí en el templo. Perdón, Benjamín, cuando dices impurificación, creo que te estarás refiriendo a contaminación del templo, ¿verdad? Sí, pero comparte mirando la parte sagrada. Una impurificación, contaminación con la parte que los judíos tenían con la menorá, más precisamente, con la menorá, lo candelabro, siete brazos. Entonces ellos querían hacer algo que no sería bueno para los judíos, para la parte de los servicios con las cosas de Dios. Entonces, eso pasó hace 165 años antes de Yeshua, 2165 más o menos años atrás. Ahí empezó Hanukkah. Hanukkah en hebreo es la reinauguración, la dedicación con las cosas de Dios. Entonces, eso es cuando tenían algunos judíos ahí que estaban una rebelión. Los macabeos, tenían los macabeos, que eran los judíos, estaban haciendo la rebelión contra el imperio seleucida, que es el imperio como conocemos los griegos, los asirios. Y esta rebelión era para rededicación del templo de Jerusalén que ellos estaban contaminando, los griegos, los paganos. Entonces, eso pasó, es Hanukkah. Hanukkah, la reinauguración, la rededicación del templo de Jerusalén. Un milagro muy lindo que pasó, que tenían que fabricar el óleo para hacerla todo día, ascender el óleo que hacían la menorá, ¿sí? Lo candelabro. Y este óleo ellos contaminaron el óleo. Entonces ellos tenían que hacer la fabricación tenía que hacer por no muy rápido, ¿sí? Tenía que fabricar, pero el milagro que un paso muy rápido tenía óleo para más 8 días. Entonces es un milagro muy grande que pasó, el milagro que también ellos vencieron en la guerra contra los griegos de este momento. Amén. Pudieron hacer la rededicación del templo de Jerusalén. Amén. Gracias, Benjamín. Sencillo y clarito. Y tú estando en Israel, ¿cómo se celebra ahí en Israel la fiesta? ¿Cómo se hace de forma general? Pues me imagino que habrá grupos que lo harán
en una manera privada y tal, otros grupos en las calles, etcétera, pero en forma general, ¿cómo se hace ahí en Israel la fiesta? Aquí en Israel, porque tenemos, es el país judío, puedes mirar mucho mejor, mucho más con las calles. Pero es interesante que judíos, tanto en Israel como en todo el mundo, en general hacen el Hanukkah igual, parecido, muy parecido. Entonces van a las calles, ponen el candelabro, la menorá, pero a la menorá es 7. Pero por este milagro que pasó 8 días, tenemos la menorá 9. Una hace para las otras, asciende las otras. Entonces, yo tengo esta, por ejemplo. Esta es muy especial, que está escrita en hebreo, Shalom. Ajá. Esto es para hacerla en las calles, en las casas particular. Entonces tú haces todo día. Entonces esto es para ascender todos los días. Estos las 8. Entonces ese es el Shamash. Shamash es la que hace todas, ascende todas, prende todas. Entonces son 8 aquí y una aquí. Entonces eso está escrito Shalom, paz. Esto muy israelí, de Israel. Bueno. Tengo esta aquí que es padrón. Hay en todo el mundo, en Latinoamérica, en España, en Brasil, en todos lugares. Igual, es simple, pero está escrito Hanukkah. Muy linda también para hacer en la casa. Esta más especial, que es con óleo. Entonces, prendemos aquí y va ascendiendo. Entonces, muy lindo. Esto es una fiesta de familia que las personas hacen en las casas y también en las calles por todo el mundo. Entonces, es una fiesta de luz no solamente para el pueblo judío, pero también para todas las naciones. Es muy lindo, es muy especial. Van a las calles, piden autorización para las intendencias, para los gobernantes, en todo el mundo hacen esta fiesta con música, con alegría, relembrando la rededicación del templo de Jerusalén. Es importante escuchar, saber, después el hermano Fabián va a hablar muy bien, más espiritual también, que Yeshua es muy importante, la luz. Yeshua, él es la luz, él también pasó por esta celebración. Miramos en Juan, el libro de Juan 10, versículos 22 a la 30, hasta 30, que Yeshua también hizo la fiesta de dedicación. En mi Biblia, que leo en hebreo, está escrito dedicación es Hanukkah. Muy interesante. Ajá, bueno, muy bien. Yo estando en Uruguay, recuerdo que se prendía las velas las luces de derecha a izquierda. Me imagino que es algo normal. Y me imagino que también allí se le decía la fiesta de las luces al Hanukkah. Me imagino que será algo también en todo el mundo, ¿verdad? Sí, el padrón, judíos de todo el mundo hacen igual. Ajá, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Benjamín. Clarísimo el comentario. Y hermano Fabián, pues la pregunta como creyente, ¿verdad? Como un creyente en el Mesías, todo este evento, toda esta historia, ¿qué le recuerda? ¿Qué le hace pensar en la parte o en lo que sería en el espiritualmente? ¿Qué le hace pensar? Me imagino que hay mucho para decir, pero ¿qué nos puede compartir, Fabián? Sí, cuando
preguntabas qué le recuerda. Tantos recuerdos vienen de la niñez y del tiempo donde encendíamos la Hanukkah o la Hanukkah en nuestra casa. Pero asociándolo con los significados y con las figuras espirituales, mientras oía lo que estaban compartiendo, venían una serie de pensamientos a mi corazón y de recuerdos también, sobre todo, como bien estaba explicando nuestro hermano Beni, el pueblo estaba viviendo un tiempo terrible, una situación bajo un imperio seleucida, es decir, estaban en ese momento los griegos, no solo en control del pueblo, sino también buscando contaminar a raíz de algo, sobre todo que hicieron, muy delicado. Un rey llamado Antíoco Epífanes colocó un cerdo, un animal inmundo, en el lugar de donde se ofrecían los holocaustos. Pero una de las cosas que pensaba, cuánto cuidado tenemos que tener para ir directamente a la parte espiritual, aunque todo lo que estamos hablando es espiritual. Cuánto cuidado tenemos que tener de olvidarnos del orgullo, porque recordaba unas palabras que Yeshua les dijo a un grupo de judíos que habían creído en él. Esto está en el libro de Yohanan o Juan capítulo 8, a partir del versículo 31. Cuando el Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero me impacta la respuesta que dieron aquellos que lo estaban oyendo, porque ellos dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Jamás, dijeron ellos, hemos sido esclavos de nadie. Qué terrible es la dureza de corazón. Qué triste es cuando nos olvidamos nuestra dependencia de Hashem y de lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Cuando ellos le dan esa respuesta, se produce una confrontación. Ellos le decían, ¿cómo decís que seremos libres? Prácticamente le estaban diciendo, nosotros no necesitamos ser libres. Se habían olvidado que habían sido esclavos de Babilonia, anteriormente de Egipto. En ese momento estaban siendo prácticamente esclavizados por Roma, habían estado bajo el cautiverio de los griegos. Por eso meditaba cuánto cuidado tenemos que tener de eso, de no olvidar que la mano poderosa de Adonai ha estado siempre a nuestro favor. Y quiero hacer una relación yendo a lo que este rey griego hizo, profanando de alguna manera el templo, el lugar sagrado, porque como bien se estaba hablando, Hanukkah tiene que ver con una fiesta de las luces, pero también tiene que ver con la rededicación del templo. Ellos se habían propuesto contaminar las bases, el fundamento de lo que Adonai le había dado al pueblo. ¿De qué manera? Profanando justamente el santuario, profanando el templo. Ahora, para traer una aplicación a nuestras vidas, recordemos que en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Ruach HaKodesh. Y hay algo muy interesante que relata la segunda carta a los tesalonicenses, que me gustaría leer un versículo, uno o dos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo, podemos leer el 3. El versículo 3 dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía tiene que ver con volver atrás. Es decir, antes de la manifestación de Yeshua, de su segunda venida, se va a dar un movimiento muy fuerte de apostasía. Es decir, muchos, ¿quién puede apostatar? Aquel que una vez creyó. Lamentablemente en el mundo hay mucha gente que dice ser atea, que no quiere saber nada con las cosas de Adonai, pero sí hay muchos creyentes
Y de alguna manera siento que Hashem nos está llamando la atención al cuidado que hay que tener en este tiempo, porque dice que antes de la manifestación, de la venida de Yeshua por su pueblo, dice que antes va a venir una apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el ámbito de la iglesia se lo conoce como el anticristo, un personaje muy especial. Sé que no es el tiempo, pero tiene una relación. Yo siento una relación muy profunda. Y el versículo siguiente dice, el 4, el cual, es decir, hablando de este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Adonai. Y aquí es donde quiero relacionar la manera en que ese rey, figura del anticristo llamado Antíoco, profanó el templo poniendo un animal inmundo. Siento que una de las estrategias del Antíoco de este tiempo, del rey griego de este tiempo, va a ser intentar contaminar nuestros corazones, nuestros templos, depositando no literalmente un animal inmundo, pero sí leyes, ideologías y una serie de cosas que lo que va a buscar es contaminar ahora nuestro propio templo. Quiero finalizar recordando algo que justamente dijo el Mashiach, que dijo Yeshua, porque esta fiesta tan maravillosa, tan especial, donde habría tanto para desarrollar, conocida también como la fiesta de las luminarias o la fiesta de las luces, justamente fue Yeshua quien dijo allí en Juan capítulo 8, el versículo 12, creo que es, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilloso poder celebrar esta fiesta tan tomados y afirmados en la roca eterna que es Yeshua, el Mesías. Amén. Qué bueno, muchísimas Amén. gracias, hermano Fabián. Muy buena enseñanza. Rápidamente, a ver cómo podéis, cómo pensáis o qué pensáis, por qué razón quizás el Dios quiso, fue su voluntad de que hubiera siempre permanentemente delante de su presencia una menorá encendida, tanto primeramente en el tabernáculo, después en el templo. Todo el tiempo la luz prendida. Y el hecho de todo lo que pasó en Hanukkah y todo ese tiempo, pues viene a afectar, viene a interrumpir, viene a hacer una contaminación de todo eso, de manera que no pudiera prender, no pudiera la luz estar alumbrando en medio de Israel. ¿Por qué pensáis que Dios siempre quería que hubiese una luz en medio de Israel, por medio de su menorá en el tabernáculo, en el templo? ¿A Beni o a mí? Podéis responder cualquiera de los dos que queráis responder. O los dos. Yo creo que así como el Señor Adonai había establecido que en el lugar santo, es decir, en el tabernáculo había un atrio que era el patio exterior, el lugar donde allí brillaba la luz del sol. Sin embargo, luego de donde estaba el altar del holocausto y el lavacro, el lugar que seguía era el lugar santo. Allí ya no ingresaba cualquiera, era un grupo más selecto, donde tenían que cumplir una serie de requisitos. Luego venía el lugar más sagrado, el lugar santísimo. Allí solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año, pero en el lugar santo es donde estaba la mesa de la proposición o la mesa de los panes, con los panes, y allí justamente lo que estaba era el candelero o la menorá de 7 brazos. Bien explicó nuestro hermano Beni, la Januquía tiene 9 brazos por el milagro que se operó durante esos 8 días
que no cesó de arder el aceite. Pero a través justamente de eso había un mandato. Los sacerdotes que ministraban en el templo tenían la responsabilidad de mantener los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año, el aceite fluyendo. El aceite lo que hacía era que las velas ardan. Y siento que el Señor nos ha, de alguna manera, delegado una responsabilidad. Por eso en el Brit Hadashah dice que tengamos cuidado de no apagar nosotros al espíritu. Es decir, hay algo que tenemos que ocuparnos y es de mantener ese aceite para que fluya en nuestro interior y poder brillar, ser esas antorchas encendidas para que todos aquellos que nos miren, en realidad no nos miren a nosotros, sino que podamos reflejar la luz del Mashiach. Amén. 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 Pues vamos a ir cerrando el programa, pero me gustaría hacer una invitación a los que escuchen este video y no quedarnos en el Hanukkah como celebración, como esa rededicación que hablaba nuestro hermano Benjamín, ocurrida en aquel tiempo histórico, ¿no? En el tiempo de los macabeos. Sino apuntando y yendo más allá, justamente como decíais, comentabais, a la misma persona del Mesías Jesús como la luz del mundo, ¿no? El mismo Juan, él pues cuando presenta al Verbo en su Evangelio, lo presenta como aquel que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquella luz se nos manifestó, él vino al mundo, ¿verdad? Y estuvo entre nosotros, y él es la luz, como decíais en el Evangelio de San Juan también. Yo soy la luz del mundo, el que a mí viene tendrá la luz de la vida, ¿verdad? De hecho, es muy curioso cuando hay un momento en el que Jesús les espeta, podríamos decir, a la cara a aquellos que contradecían su mensaje. Y el Señor les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y se quedaron realmente extrañados. Como Herodes en 46 años lo estuvo levantando y tú en 3 días lo vas. Y Jesús dice, se estaba refiriendo, dice el evangelista, se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. De manera que sí fue echado abajo, sí fue clavado en aquel madero, pero después de 3 días el cuerpo literal, físicamente se levantó de entre los muertos. De manera que hay una figura ahí buenísima con la rededicación del templo en Hanukkah, algo muy curioso, ¿verdad? De la misma manera que se reedificó y se levantó nuevamente aquel testimonio y aquel lugar de adoración, de culto, pues el cuerpo del Señor Jesús, perfecto cuerpo del Señor, sin pecado, después de haber sido clavado en el madero, se levantó de la tumba al 3er día. Y con ese cuerpo glorioso vive por los siglos de los siglos. Y con ese cuerpo vendrá aquí a este mundo, a esta tierra. Es muy curioso lo que decía el hermano Benjamín, refiriéndose a ese lugar donde aparece justamente el único lugar en el Brit Hadashah, donde aparece la fiesta de la dedicación. Creo que es el Hanukkah, que se refiere aquí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Benjamín. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, es el Hanukkah. Era invierno, Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Y muy curioso, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, etcétera, etcétera. Es decir, él ya había
dado suficiente testimonio, ya prácticamente estaba por terminar su ministerio y pronto iba a ir a morir fuera de Jerusalén. Pero él les había dicho claramente, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, pues no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida. Él realmente es el verdadero Hanukkah, a mi entender, es el verdadero Hanukkah. Su cuerpo fue entregado al sacrificio, como dice mi hermano Benjamín, al Corbán, fue entregado a la muerte y se levantó victorioso de entre los muertos, para que creamos en él, para que confiemos en él. No para que nos alejemos, no para que no creamos, sino para que creamos de todo corazón, como nuestro verdadero Hanukkah. Yeshuati Nechana El Nishabeya Tikun Petir Filati Nisham Sauda Nizabeya